Como se mencionó, en la Universidad del Pacífico hace un año y medio hemos establecido este centro de estudios sobre minería y sostenibilidad, cuyo propósito es desarrollar investigación independiente alrededor de la minería, tratando de aportar al debate y tratando justamente de generar también propuestas que puedan ser importantes para el desarrollo del sector minero. Y esto entendiendo que es un sector que históricamente ha sido fuerte en el país y que también debemos buscar su fortalecimiento, ¿no? Creo que este debate en donde es minería versus otros sectores no es lo correcto, sino es minería con el resto de sectores, y es por donde queremos justamente nosotros transitar. Entonces, dado esto, bueno, estamos en un proceso de establecer contactos, internacionalizarnos, y estamos iniciando el desarrollo de algunas investigaciones con respecto a sector minero. Y eso es lo que vengo hoy día a compartir con ustedes. Es un estudio, los resultados preliminares de un estudio que estamos haciendo referidos a lo que es la conflictividad en el país, ¿cierto? Un poco tratar de entender de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de conflictividad y cuáles son los principales factores desde el punto de vista más cuantitativo y sistemático que afectan o que determinan que aparezca un conflicto en determinada zona. Y también un poco tratar de discutir hacia el final con ustedes cuál es el rol que, por ejemplo, tienen los acuerdos entre las empresas mineras y las comunidades, que es algo también sobre lo cual estamos tratando de incidir, y estamos también empezando a avanzar un proyecto haciendo una comparación entre la experiencia canadiense y la experiencia peruana. Entonces, lo que quería compartir con ustedes era justamente esta presentación. Este es el contenido, la introducción, que es un poco en donde estamos, los principales factores que suscitan los conflictos sociales en un contexto minero, cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta el momento, y un poco discutirlos con ustedes y ver también cuál es la agenda pendiente. La agenda pendiente tanto de investigación como de políticas públicas, porque desde la Universidad del Pacífico creemos que la investigación que no es aplicada, que no aterriza en recomendaciones de política pública, es una investigación que puede ser interesante, pero que no es útil para el país. Entonces, un poco poniendo en contexto esto, todos sabemos ya cuál es la importancia de la minería en el Perú, ¿cierto? Vemos que entre minería y hidrocarburos tenemos el 14.1% del PBI que es generado por este sector. Y digamos hay departamentos que son eminentemente mineros, como lo estamos viendo acá. Pasco, cuyo 44% del PBI depende de la minería, Madre de Dios 43%, Ancash 23% y Cajamarca 19%, ¿cierto? Acá tenemos una presencia importante, aparte de otros departamentos, sabemos como Arequipa, Tacna, Moquegua, en donde la participación de la minería es bastante importante dentro de la estructura del país. Ahora, 5.1% de la población económicamente activa está empleada en el sector minero, ¿cierto? Y este es el empleo directo. Y acá hay toda una discusión de cuál es el impacto que tiene la minería sobre el empleo, y también hay distintos estimados, y también queremos tener uno, acerca de cuál es el efecto indirecto en el empleo que tiene el sector minero. Y por otro lado, la importancia también radica en cuál ha sido la importancia de los recursos que se han generado para el Estado por parte de la minería. Y como ustedes saben, en los últimos años, sobre todo en este contexto de precios elevados de los minerales, las utilidades de las empresas fueron fuertes también, y eso llevó a que en algunos años entre 20 y 25% de la recaudación del Estado peruano provenga de la minería. Entonces es un tema importante, y eso también ha impactado en los gobiernos subnacionales, como sabemos, porque el 50% de esa recaudación va a los territorios donde están las empresas mineras y en general todas las industrias extractivas, con lo que se conoce con el caño. Y por otro lado sabemos que más del 50% de nuestras exportaciones también provienen del sector minero. Entonces, ¿es importante el sector minero? Claro que sí. Pero digamos que desde el punto de vista de, ese es el activo, pero desde el punto de vista negativo existe alguna percepción también acerca de la minería. Y esto ha tenido que ver con el incremento de los conflictos sociales y la violencia alrededor de las operaciones mineras a gran escala,
Y por otro lado también está todo el tema ambiental, ¿no? El tema de la contaminación, que siempre se discute. Se introduce, obviamente, se han introducido en los últimos años tecnología mucho más limpia, mucho más amigable con el ambiente, pero aún queda todo este debate y queda todo este tema en el común de las personas acerca de el rol que puede tener la minería. Entonces, esto es, digamos, en el lado del balance a nivel macro de lo que estamos hablando. Ahora, entrando un poco más en detalle, lo que podemos ver nosotros es, acá tenemos un mapa de cuáles son los conflictos reportados sobre la minería hacia el año 2014, que es lo que tenemos aquí, y también hemos trabajado con la data de la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que uno puede percibir a nivel mundial es que en general la reducción de los precios de los metales ha llevado a que tengamos un incremento en el nivel de conflictividad en todos los países. Es algo que es un shock generalizado, en donde obviamente, como siempre hay una pugna o una discusión acerca del uso de los beneficios generados por la minería, obviamente al reducirse estos hay una mayor presión por tener acceso a estos beneficios y eso genera también conflictividad. Y como estamos viendo acá, lo que nosotros estamos observando es que en todos los países ha aumentado y Chile y Perú son aquellos que presentan la mayor cantidad de conflictos, ¿no es cierto? No se escapan otros países como Brasil, también que últimamente ha tenido conflictos, Colombia, pero digamos que, y Argentina también, que está teniendo cada vez una mayor presencia de la minería. Esto nos puede decir que es un evento generalizado, ¿de acuerdo? Y no está circunscrito al Perú, ni es que el Perú tenga demasiados conflictos. Sí, bueno, tiene el mayor número, es cierto, pero es una tendencia mundial y por eso tenemos que nosotros tener alguna estrategia para buscar reducir este nivel de conflictividad. En el gráfico a la derecha tenemos los conflictos sociales registrados en el Perú y vemos cómo hasta el año, fin de 2013, nos falta, estamos completando la data del 2014 y 2015 porque es bajarse todos los reportes de la Defensoría del Pueblo y trabajar mes a mes con estos reportes. Lo que tenemos es una tendencia creciente. Bueno, es una tendencia creciente de los conflictos sociales generados por la minería y lo que vamos viendo es que los conflictos sociales en general, que es la línea verde, los totales, y los mineros es la línea azul que está debajo, y el porcentaje de los conflictos en el país reportados por la minería, por la Defensoría del Pueblo, provienen de la minería, el 50%, entonces esto nos indica claramente que es un tema de política pública importante sobre el cual hay que trabajar. Entonces, este es el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Ahora, lo que estamos viendo acá, hemos mapeado toda la data de la Defensoría del Pueblo en el mapa del Perú, ¿no es cierto? Y lo que nosotros estamos viendo es a nivel distrital y acá podemos observar cuáles son las zonas con mayor conflictividad. Usualmente si podemos poner un mapa minero de hidrocarburos, vamos a ver que ahí es donde aparece la mayor parte de los conflictos. En el lado izquierdo, lo que son el mapa con los colores plomo y negro, tiene que ver con el número de conflictos que ha ocurrido en cada distrito. En el lado derecho, que está en verde, es el número de meses que ha durado un conflicto, repito, según la metodología de la Defensoría del Pueblo. Entonces lo que estamos viendo es que obviamente en la Sierra Centro y Norte es donde hay una mayor concentración de estos, donde es más oscuro, es donde ha habido mayor conflictividad. Entonces esto nos permite tener una idea, y en la selva también esto asociado a los hidrocarburos, que es donde también han aparecido conflictos. Entonces este es el mapa, digamos, de la conflictividad en el Perú, que, como vemos, abarca buena parte del territorio, ¿cierto? Abarca buena parte del territorio y tiene una concentración, obviamente, en las zonas mineras. Acá, ojo, estos son todos los conflictos sociales, no solo los mineros, pero si uno ve, las zonas donde están concentrados los conflictos sociales corresponden precisamente a zonas mineras. Entonces, eso nos lleva a, digamos, medir cuál es los efectos que tienen la mayor conflictividad en el país. La primera es, si se para una operación minera, obviamente no obtenemos utilidades, no hay beneficios, el Estado no recibe su parte, no se generan excedentes para que también puedan ser repartidos a la comunidad. Entonces lo que tenemos nosotros es un primer problema que está asociado a la paralización de las operaciones mineras. En segundo lugar, la segunda consecuencia son los potenciales costos por conflictos sociales que pueden ocasionar que un proyecto inicialmente rentable, y esto tiene que ver con parar los proyectos que están en el tubo para poder desarrollarse, porque hay dos escenarios, una rentabilidad
preconflictividad y una rentabilidad post, con conflictividad incluida, y eso puede generar problemas muy serios. Por ejemplo, hay estimados que para un proyecto entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, cada semana de paralización de operaciones lleva una pérdida de 20 millones de dólares. Entonces no estamos hablando de poco dinero, y por eso hay que tratar de ser lo más proactivos con respecto a la conflictividad. Y bueno, al parecer el gobierno actual está justamente preocupado en tratar de disminuir estos niveles de conflictividad. Y por último, tenemos que hay daños económicos y sociales cuando el conflicto escala y al final terminamos teniendo, digamos, acciones de violencia, y eso termina generando pérdida de capital físico, de acuerdo, en el mejor de los casos, y pérdida de vidas humanas, lamentablemente, como lo hemos visto en muchos casos. Entonces, digamos que la prevención de conflictos tiene implicancias sociales, económicas, de acuerdo, fiscales, que son bien importantes, que hay que tomar en cuenta. Entonces, esto nos marca un punto de cómo hay que tratar de reducir los conflictos. Acá no voy a entrar en tanto en detalle, pero uno lo que puede ver a partir de los resultados o de la literatura, de la revisión de la literatura, es que existen 4 razones principales por las cuales surge la conflictividad. ¿Cuáles son los reclamos de las comunidades? ¿Cuáles son los problemas que se suelen señalar? Y estos tienen que ver en 4 grupos: el tema ambiental, que es siempre uno de los que determina los conflictos asociados a la minería, la amenaza que pueden sentir las comunidades a sus medios de vida, como la deforestación, impactos negativos sobre el clima, contaminación del agua, contaminación del suelo, que son básicamente las percepciones y los miedos que hay inicialmente. Y los hemos agrupado también por efectos o causas de corto plazo y las de largo plazo, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, en el caso ambiental puede llevar a cambios en el ciclo del agua, daños al medio ambiente y desfiguramiento irreversible del paisaje, ¿no? Y degradación del ambiente, digamos. Esos son los riesgos o las causas de por qué la gente entra en conflictividad, porque tiene justamente estos miedos. Pues acá es una cuestión de percepciones que hay que tratar de atacar. Por el tema también socioeconómico, está, digamos, a veces con la actividad pecuaria, que hay un efecto importante, ¿de acuerdo? Si es que los pastos ya no crecen debido a la actividad minera, al cambio de la estructura económica de la zona, obviamente la ganadería sufre de manera importante. Tenemos el tema del agua, la agricultura local, que también se ve afectada, el impacto sobre el uso de la tierra y pérdida de ingresos de la comunidad, que esto tiene que ser justamente repartido. Bueno, estas son todas las percepciones previas que hay. También tenemos en el tema socioeconómico daño a los glaciares, que pueden afectar la oferta de agua, riesgo de falla de las presas, ¿no es cierto?, daños físicos potenciales a las residencias, problemas de seguridad en la sociedad, ¿de acuerdo?, tales como el incremento de la criminalidad, adicciones y prostitución, que es algo que se suele señalar bastante en la literatura, pérdidas de ingreso por actividad turística, si es que antes había una fuerte presencia de ello, aumento de presión en la urbanización y la inmigración, y la incompatibilidad entre el desarrollo de la región con su visión de desarrollo original, ¿no es cierto? Entonces acá hay algún tema de cuál era, cómo veíamos el territorio, cómo queríamos manejarlo, y obviamente una operación minera trastoca eso, altera eso, y hay que tratar de manejarlo. Y bueno, también hay temas sobre salud y territorialidad, que no quiero entrar más en detalle, pero esto es lo que la literatura que uno revisa asociada a conflictividad y por qué surgen los conflictos vinculados alrededor de la minería, están asociados, están resumidos en este cuadro. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de incorporar o tratar de medir cuantitativamente es desarrollar, digamos, un modelo estadístico en donde lo que queremos nosotros es incorporar estos factores que impactan sobre la presencia de conflictos. Y esto nos lleva a agruparlos en 2 grupos, básicamente, ¿no? Primero es, dada la literatura, cuál es la percepción que hay acerca del riesgo ambiental y económico. Y eso nos lleva a seleccionar algunas variables, por ejemplo, o algunos temas, ¿no?, que es la debilidad del Estado, por un lado, la percepción de riesgos medioambientales de la actividad minera, estamos viendo que está bastante resumido ahí, y posibles amenazas a la economía tradicional, ¿no?, estos medios de vida de la población que se ven afectados cuando hay una actividad minera. Y por otro lado están los factores asociados a la distribución de beneficios, y esto tiene que ver con el incremento de la desigualdad que puede ocurrir en algunas zonas, que es lo que menciona la literatura, el insuficiente acceso a los servicios básicos y la exclusión de los beneficios directos de la minería por parte de la población, que sienten a veces que no reciben este beneficio, ¿no? Entonces,
La estrategia para tratar de incorporar o para tratar de tomar en cuenta todos estos factores está asociado básicamente a tratar de desarrollar justamente este modelo que les mencionaba hace un momento. Entonces, ¿cuáles son nuestros resultados? Y más lo que interesa acá, más de los números que en un momento vamos a discutirlo, hemos tomado distintos modelos estadísticos, son cuáles son las variables que responden a esta problemática que hemos mencionado. En el caso de la percepción de riesgos medioambientales de la actividad minera, tenemos que la población, el porcentaje de la población económicamente activa que está dedicada a las actividades agrícolas es una variable que recoge ese tema. La distancia de la mina al centro del distrito, bueno, porque también es como una amenaza a los medios de vida, y la superficie cultivable per cápita, ¿cierto? Porque son los datos que tenemos de los censos agropecuarios, del censo del 2007 y en general de los mapas de pobreza que desarrolla el Estado. Las amenazas a la economía tradicional tratamos de recogerlo con este porcentaje de la población indígena definida como personas que hablan lengua originaria, ¿cierto? Que no hablan español, sino que hablan esta lengua originaria, y por tanto, a mayor presencia o mayor porcentaje, digamos, se puede sentir una mayor amenaza a la economía tradicional. Es una variable que trata de recoger eso. El incremento de la desigualdad, hay un coeficiente de Gini, que como ustedes saben mide la desigualdad del ingreso, ¿no es cierto? Y que básicamente cuanto mayor es, quiere decir que hay más desigualdad, y cuanto es menor, hay menor desigualdad. Eso quiere decir que los ingresos de las personas que viven en el distrito son, digamos, similares, ¿no? Y una de las cosas que generalmente se habla cuando entra la actividad minera es que solamente a veces una parte de la población recibe los beneficios, y eso tiende a incrementar la desigualdad, y eso puede ser un caldo de cultivo para la conflictividad. El insuficiente acceso a servicios básicos tiene que ver con el porcentaje de población sin acceso a agua, cuánto es la pobreza, que es importante también, y el historial de conflictos, medido como el número de conflictos en el periodo de la muestra, y cuántos conflictos tuviste anteriormente. Y la exclusión de beneficios directos de la minería es qué porcentaje de la población trabaja en el sector minero, el canon minero per cápita, que también es importante, y el porcentaje de los recursos directamente recaudados en el presupuesto local. Como ustedes saben, las municipalidades tienen varias fuentes de financiamiento, y unas son los famosos recursos directamente recaudados. Y en este caso, digamos, ¿cuál es la lógica de introducir esta variable? Se reciben transferencias por parte de la actividad minera, y a veces cuando la comunidad recibe transferencias, la población no paga ningún impuesto, ¿cierto? No paga ningún impuesto. ¿Por qué? Porque lo que se tiene en ese caso es que al tener una fuerte ingreso de recursos por parte de las transferencias como el canon, las municipalidades no buscan generar recursos propios. Entonces, en la medida que buscan cobrar más recursos, generarse más recursos propios, la gente puede decir, si estás recibiendo mucha transferencia, ¿por qué me estás cobrando a mí? ¿Cierto? Esa es un poco la lógica de haber introducido esto. Y básicamente en los tres modelos que hemos estimado, esto sale significativo. Todos estos factores salen significativos, pero más allá de eso me interesa discutir con ustedes este cuadro de acá, que mide cuál es la contribución de cada una de las variables a la probabilidad de que haya un conflicto. ¿De acuerdo? Donde lo que hemos modelado es, ¿hay un conflicto o no hay un conflicto? Una variable que tiene estas dos posibilidades, y hemos visto qué influye en la probabilidad de que tengamos un conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, los sospechosos comunes, pero estamos viendo nosotros que de manera cuantitativa estamos obteniendo algunos resultados interesantes. ¿Qué cosa es lo que hay que tomar en cuenta para la conflictividad minera? Es el coeficiente de Gini. ¿De acuerdo? Es uno de los factores más importantes. Cuanto mayor desigualdad se incrementa en mayor porcentaje la probabilidad de un conflicto. Y el otro punto importante es el de la pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos cosas que hay que tener si queremos desarrollar inteligencia, digamos, social, para poder ver cómo desarrollar un proyecto. Estas son las dos variables que al parecer influyen más en la probabilidad de que haya un conflicto. ¿Cuál es el grado de desigualdad que existe en la zona? ¿De acuerdo? Y acá la pregunta que tenemos nosotros es, todavía que estamos indagando más, es la que genera la municipalidad o la que ya existía previamente. Entonces, con lo cual, eso es lo que, la que genera la minería o la que ya existía previamente. Y el nivel de pobreza sí es el que existe previamente. Entonces, en una zona pobre, rural, ¿de acuerdo? Lo que implica esto es donde no hay presencia del Estado, cuando aparece una operación minera, ¿de acuerdo? Se pueden sentir bastante amenazados, o por otro lado, lo que ya la conflictividad es que quieren obtener la mayor cantidad de renta por parte de la empresa minera, y eso determina precisamente que haya una mayor conflictividad. Entonces son las dos
principales variables porque tienen la mayor contribución, el mayor impacto sobre. También tenemos el porcentaje de los recursos directamente recaudados en el presupuesto local, que son bastante importantes, ¿de acuerdo? La pobreza, el coeficiente de Gini, también el porcentaje de población indígena, la superficie cultivable per cápita también contribuye. La distancia de la mina al distrito parece que no, cuanto más alejado de la mina, baja la probabilidad de conflicto. Y una de las cosas que todavía estamos dándole vuelta, tratando de entender por qué es que sale este signo, es cuanto más población está dedicada a la actividad agrícola, ¿de acuerdo? Menos probabilidad de conflicto hay, ¿de acuerdo? Cuando lo que nos sugiere la literatura es precisamente que hay una correlación positiva entre ambos, ¿no es cierto? Entonces, eso es también un punto importante que todavía, como le digo, estamos compartiendo con ustedes estos avances de esta investigación. Entonces, ¿qué hicimos a continuación? Y esto es bastante es importante tomarlo en cuenta porque nos va a llevar a otro tema, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho acá es ver, según nuestro modelo, cuáles son aquellos distritos que tienen la mayor probabilidad de tener un conflicto y los seleccionamos, ¿de acuerdo? Seleccionamos 29 distritos del total de distritos del Perú, que es donde el modelo daba y además habíamos visto que existía conflictividad, ¿de acuerdo? Entonces, y vemos básicamente que en algunos la pobreza es elevada, el coeficiente de Gini también es elevado. El ejercicio que hicimos es empezar a ver la historia de cada uno de estos conflictos en estos 29 distritos y obtuvimos estos resultados. Un poco cuáles eran las razones por las cuales había conflictividad. Y en primer lugar lo que vimos es el tema de factores relacionados a la percepción de riesgos ambientales y económicos, ¿de acuerdo? Lo que teníamos nosotros era que los daños ambientales, en 15 de ellos, eran los que ocasionaban la conflictividad, ¿de acuerdo? Y los daños potenciales en materia ambiental y o económico eran en 14, pero básicamente los podemos agrupar que en el total el tema medioambiental era el tema que más estaba presente. Estaba también entre las razones por las cuales había conflicto, los factores relacionados a la distribución de beneficios. Y lo que estamos viendo acá es factores, y esto es bastante importante, el factor que más se repite es el hecho de que hay un acuerdo. Usualmente los acuerdos se firman para reducir la conflictividad y lo que estamos encontrando es que donde hay mayor conflictividad es porque hay un acuerdo. Ahora, lo que estamos viendo es que hay una queja permanente a que hay un incumplimiento de los acuerdos o convenios, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver, creo yo, ahí sí hay un problema de política pública, en el sentido de que no existe un sistema que nos permita precisamente hacer un seguimiento de estos acuerdos, ¿no es cierto? No existe disponibilidad de estos acuerdos, no hay nadie que haga justamente este seguimiento o elabore indicadores de cumplimiento y que pueda tener un sistema de alerta temprana que nos permita identificar dónde se están dando algunos retrasos en los cumplimientos y eso tratar de prevenir la conflictividad que nosotros tenemos. Entonces acá hay un tema importante porque no sabemos en este caso si es la conflictividad generó el acuerdo o el acuerdo generó la conflictividad, pero sí tenemos una alta correlación entre ambos, pero lo que estaríamos viendo acá es que el principal factor por el cual existe conflictividad es porque hay un incumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo. Entonces eso llama la atención porque es bastante importante contar con eso. ¿Por qué? Porque creo yo que en el Perú tenemos cierto problema, que como ustedes saben, en el Perú tenemos abundante legislación sobre un montón de cosas y cuando se aprueba una ley todo el mundo se pone feliz y ya se consiguió el logro, ¿no es cierto? Se consiguió lo que queríamos. Pero ahí empieza el problema, pero una vez que se promulga la ley o que sale el acuerdo o lo que fuera, todo el mundo regresa y nadie se encarga de implementar eso, nadie se encarga de hacer un seguimiento. Y por tanto, eso es lo que justamente creo que está en la base de, una vez que se firma, empieza el trabajo. No es que terminó el conflicto, comienza otro tipo de trabajo y a eso como sociedad no le estamos prestando atención y eso es lo que está generando que a la larga terminamos que pasado cierto tiempo ante cualquier accidente o cualquier cosa o alguien se pone a ver el acuerdo dicen, oye, no se cumplieron los compromisos y por tanto vamos a generar se va a generar un conflicto. ¿De acuerdo? Por otro lado están los requerimientos de acuerdos comunitarios o convenio de desarrollo. También se exige, todo eso está vinculado, ¿de acuerdo? Entonces o existe uno y no se cumplió, o por el otro lado exijo que haya un acuerdo, y como no hay, entonces se genera un conflicto. Y el requerimiento de beneficios laborales y preferencias comerciales. Y por otro lado, bueno, otros factores están factores territoriales, de derecho de propiedad, como ustedes saben, siempre están presentes en la conflictividad en 7 casos y en otros 5. Entonces, aquí lo que llama poderosamente la atención, repito, es el tema de los acuerdos, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, y eso lo voy a comentar en un momento,
¿Qué cosa es lo que estamos buscando nosotros desarrollar perdón, me costó un poco. ¿A qué cosa nos lleva todo esto? A lo que nos lleva todo esto es, por ejemplo, a construir un sistema de prevención de conflictos. Si estamos ya identificando cuáles son los factores que afectan más la probabilidad de que exista un conflicto, entonces tenemos que centrarnos en estudiar, en ver cuáles son estos factores. Si queremos desarrollar una operación minera, que es donde la exploración ha bajado mucho en el país, entonces lo que tenemos que hacer es, si queremos entrar a explorar, tenemos que fijarnos en esto, cuáles son las condiciones previas, y ver un poco también, entender cómo ven el territorio, su desarrollo en el largo plazo de las comunidades, para tratar de venderle los proyectos mineros y ver que no sustituyen a su modo de vida, sino que lo pueden complementar y lo pueden mejorar. Entonces creo que este es un tema importante, y ahí sí creo yo que el Estado tiene que asumir ese rol, ¿cierto? El Estado es socio de la actividad minera, y por tanto tiene que dedicar esfuerzos a esto y no simplemente ser un bombero como ha sido hasta el momento, ¿no? Como ustedes saben, cuando hay conflictos todos se movilizan, etcétera, lo cual inclusive lleva a una mala asignación de recursos. Alguna vez, hablando con el expresidente regional de Amazonas, decía: oye, yo he hecho todo bien, yo he invertido, he mejorado la salud, he mejorado la educación, y resulta que en Cajamarca, al costado donde ha habido mayor conflictividad, les han dado un montón de dinero, pero por la conflictividad, y no me están premiando a mí por haber hecho las cosas bien y por prevenir conflictos, ¿de acuerdo? Y más bien, como se falló el Estado y apareció un conflicto en la zona de Cajamarca, entonces, para tratar de compensar eso, generó una fuerte inyección de recursos fiscales. Entonces, digamos, en este caso lo que tenemos que hacer es prevenir más que reaccionar ex post, ¿de acuerdo? Y eso todavía falta por construir en el país, y creo yo que todavía el sistema no está bien adecuado, porque lo que vemos también es que a nivel Estado, en la presidencia del Consejo de Ministros y en el Ministerio de Energía y Minas, hay dos oficinas que están encargadas de ver conflictos, pero en verdad no hay mucha comunicación entre ellos, y eso creo que debería ser una forma, o un primer mecanismo sería ponernos de acuerdo en esos esfuerzos para tratar de disminuir la conflictividad. Y por otro lado, que es en lo que estamos avanzando en esta investigación que estamos empezando con un consorcio de universidades canadienses, es tener un marco para la elaboración de acuerdos. De acuerdo, que no existe. ¿De acuerdo? ¿Quién firma el acuerdo por parte de la comunidad? Puede ser el alcalde, pero ese el alcalde no es reconocido, entonces termina siendo el párroco, termina siendo el líder de la comunidad, termina siendo el profesor, termina siendo... Entonces no existe, no hay, no sabemos de qué estamos hablando. Hay mucha también, y creo yo que poca transparencia en algunos casos, porque no hay disponibilidad de estos acuerdos, no son públicos en todo caso, lo cual permitiría, y creo yo mejoraría, el hecho de tratar de disminuir justamente la conflictividad, hacerlos mucho más transparentes. Y esto significa ver qué cosas se pueden incluir en un acuerdo. O sea, hay temas que se pueden discutir, quiénes lo pueden firmar, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con la institucionalidad del país. Y después, sobre todo, este mecanismo de resolución de conflictos. Tener indicadores, tener una línea base, tener indicadores, ir generando estos indicadores, ir monitoreando para evitar justamente que surjan los conflictos, es algo que no existe. Y sobre todo después, mecanismos de resolución de conflictos que no terminen llegando a la toma de unas instalaciones, que no termine ocasionando la paralización de una actividad minera, de una operación minera, sino que precisamente se evite eso. Y ahí creo yo que también el Estado tiene un rol muy importante que jugar, ¿no? Y en eso justamente estamos caminando, porque estamos empezando a tratar de recolectar la mayor parte de acuerdos entre la comunidad y las empresas, y lo que estamos viendo en primer lugar es que hay una gran heterogeneidad, ¿no es cierto? Porque los pedidos son diversos, ¿no? Hay pedidos como cambiar el modelo neoliberal de crecimiento, sí, pero eso no está en las manos de la empresa minera. Entonces, digamos, acotar eso, tener este sistema de seguimiento, tener un proceso claro y sobre todo mecanismo de resolución de conflictos, creo que puede ser bastante importante para justamente promover la minería y bajar los niveles de conflictividad y mejorar la inversión en la minería. Bueno, esto nada más era lo que quería compartir con ustedes, y nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación. Gracias.